no a reunirme con ninguna empresa en particular, ni con ningún funcionario de ninguna empresa en particular, tampoco financiado ni solventado por nadie que no fuera mi persona o la entidad en la que yo trabajo y no ninguna tercera en absoluto. No he tenido ningún viaje que haya estado relacionado con ninguna de las actividades de las empresas cuestionadas. Pero si usted viajaba a promocionar la inversión, ¿no visitaba a los inversionistas grandes del Perú? Odebrecht, Camargo Correa, etcétera. No los visitaba, hacía presentaciones ante gremios empresariales a las cuales ellos podrían haber asistido, pero no me reunía con ellos de manera individual. O sea, ellos asistían a las presentaciones que usted hacía en Brasil. Es probable que sí, pero no tengo conocimiento ni me consta porque no tenía contacto con ellos durante esas reuniones. ¿Y quién financiaba los viajes y esta presentación? Los financiaba la entidad de Proinversión. Proinversión, después de haber firmado ya estos contratos. Sí, mucho después. O sea que usted estuvo vinculado a Proinversión ¿hasta cuándo? Hasta el año 2008. 2008, bien. Presidenta, para terminar, ¿no ha trabajado entonces o asesorado para ninguna de esas empresas hasta el día de hoy? Para ninguna, nunca. Bien. Gracias, congresista García Belaunde. Señor Lemor, usted empezó haciendo una exposición con respecto al rol de la Contraloría. De hecho, el rol de la Contraloría en este proyecto tiene una relevancia especial. Y usted ha hablado del control previo, ¿no? Y ha dicho que no tiene carácter vinculante, sino más bien tiene la posibilidad de alertar. Y ha hablado también del control posterior. Entiendo entonces que usted tiene manejo del rol de la Contraloría en los proyectos. Además, usted ha sido vicepresidente de Proinversión. Ha tenido una carrera, digamos, consistente en el Estado. Ha sido ministro de 2 carteras de Estado y ha estado en Proinversión. ¿Qué opina entonces, señor Lemor, usted, o cuál fue lo que usted pudo interpretar de la ley 28670 con respecto al rol de la Contraloría, precisamente en el control posterior? Presidenta, no tengo el texto de la ley, no recuerdo qué dice. Tengo alto respeto por la Contraloría. Creo que se manifiesta en el acta 108 que he repartido mi vocación de recibir, escuchar y tomar en cuenta los aportes de Contraloría. Creo que son importantes, creo que la Contraloría puede ayudar a los funcionarios públicos de una manera transparente y correcta a actuar y a acelerar y a sacar los proyectos que el país necesita para reducir la brecha de infraestructura. Creo que puede ser un apoyo y debe ser así entendida por los funcionarios. Creo que han habido cambios que apuntan hacia esa dirección. En la experiencia que he tenido de las relaciones con Contraloría, mayormente ha sido positivo su participación. Como todo ser humano y como toda entidad, a veces tiene sus errores, pero también escucha y entiende y es capaz de corregir cuando hay un error de apreciación que termina en una opinión que puede no ser ajustada a la realidad, pero respeto el rol de Contraloría. La ley 28670, señor Lemor, es muy relevante porque se da después de que usted tenía más de medio año en el cargo y se da precisamente para excluir a la Contraloría del control posterior porque ratifica todos los actos contractuales, los ratifica por ley. ¿Y sabe para qué proyecto fue? Fue precisamente para el contrato de Construxá Sur y también para la represa de Angostura en el departamento de Arequipa. Ratifica plena validez. La Contraloría no podía hacer absolutamente nada de control posterior porque esta ley que se dio cuando usted era ministro y era miembro del Consejo Directivo de Proinversión y todos estos proyectos se daban, se desarrollaba todo su proyecto en el Consejo Directivo de Proinversión, estaban al margen de la Contraloría. Entonces, creo que abona poco hoy día venir, lo digo porque ha sido usted el que ha traído la discusión a la mesa con respecto al rol de la Contraloría en su control posterior. La Contraloría, en el caso específico, por el proyecto por el cual usted ha sido convocado el día de hoy, no tenía nada que hacer en control posterior porque una ley suscrita por el entonces presidente de la República y el entonces ministro de Economía le excluyeron.
Señor Lemor, ¿cuál es su relación con el expresidente Alejandro Toledo? ¿Desde cuándo viene su relación? Mi relación inicia cuando me convocan para preguntarme si es que aceptaría el encargo de la cartera del Ministerio de Producción. Mi relación se desarrolló durante el tiempo que fui ministro, obviamente. Él era el presidente y yo era uno de sus ministros. No está de más que rectifique que no tenía ningún apego al Fajín, ni ningún compromiso de ningún otro tipo con nadie en el gobierno, y que estuve dispuesto a renunciar si es que se transgredían mis principios y la defensa que yo tenía que hacer de mi sector, como he mencionado en el caso del tema de China y la economía de mercado. Esa era toda mi relación, no tenía relación ni lo conocía de antes, ¿no? Y a eso se limitó, ¿no? Al tiempo de gobierno en el cual yo fui ministro de la Producción, en el cual debo decir que me dio libertad para actuar en mi cartera, no sufrí de ninguna imposición ni de ninguna exigencia de que yo actuara en uno u otro sentido. ¿Y con el señor Joseph Maiman? El señor Joseph Maiman es miembro de la comunidad judía a la que yo también pertenezco. Mi relación ha sido simplemente como miembros de la comunidad, no he tenido ninguna relación amical cercana ni económico-comercial. ¿Por qué es que sale el señor Alfonso Velázquez Tuesta y es reemplazada por usted? ¿Alguna razón que usted conozca? No, no conozco la razón. ¿Quién lo convocaba a usted a las sesiones de consejo directivo? De Proinversión, el presidente del consejo directivo. ¿Quién era? El ministro de Economía. ¿A través de qué mecanismo le hacía llegar las convocatorias? Podía llegar de varias formas. Podía ser vía física, en una comunicación escrita. Podía ser vía email, ¿no? Podía llegar a través de la secretaría de mi oficina. Habían varias formas de convocatoria. Usted, efectivamente, como ha descrito, se incorpora luego de que el proceso de concesión de la carretera interoceánica sur ya había empezado. Usted ha descrito este proyecto como el proyecto emblemático de ese gobierno. Por eso incluso justifica el apresuramiento de algunos actos. ¿Quién le explicó a usted, ya que era miembro del Consejo Directivo de Proinversión, la importancia de este proyecto? ¿Quién le dio algún alcance con respecto a esto? ¿Algún miembro del Consejo Directivo de Proinversión? No, era público y conocido porque había habido mucha actividad binacional en reuniones y declaraciones de los presidentes del Perú y de Brasil. Se había tratado el tema en el Congreso, yo seguía ciertamente los acontecimientos y así estaba plenamente enterado. Pero no, nadie expresamente me vino a decir, oye, esto es muy importante por tal razón. No, yo tenía claro que era un proyecto emblemático porque era la gran obra, ¿no? Así como cada presidente ha tenido la suya. Conozco un poco de política, no ha sido mi rubro antes ni después, ya salí de la política nuevamente y antes de esa nominación como ministro tampoco estuve. Estoy orgulloso de haber servido en mi país, pero eso tiene también sus desventajas a veces. En la sesión de Consejo Directivo del 30 de marzo del 2005, el acta de la sesión 92, en la que usted estuvo presente, se aprobó la contratación directa de la empresa Corporación Financiera del Valle, Corfivalle, para que preste servicios de asesoría financiera en el marco del concurso del proyecto Interoceánica. ¿Por qué fue necesaria, señor Lemor, la contratación de un asesor financiero para este proyecto? ¿No estaban ya debidamente sustentado el presupuesto contemplado en el concurso? ¿Qué aspectos, en todo caso, del proyecto tenía que analizar Corfivalle? Presidenta, esto era muy al comienzo de mi gestión, como he mencionado, yo, el congresista García Belaúnde lo ha llamado como convidado de piedra, pero no, convidado de piedra no era, pero sí estaba escuchando y aprendiendo, todavía tenía conocimiento suficiente ni de los procesos de preinversión ni del proceso específicamente no recuerdo esa sesión. No recuerdo el motivo de la contratación o la decisión de la contratación, pero entiendo, por conocer cómo eran los procedimientos, que debe haber sido una propuesta del comité encargado de la concesión de obras de infraestructura vial, yo, o sea, en ese momento como uno de los 8 ministros,
tenía que escuchar y no y aprobar, tenía que escuchar y aprender, ¿no es cierto? Pero en ese momento no recuerdo qué preguntas habré hecho, pero no recuerdo ese hecho en particular, ¿no? Señor Lemor, usted ha descrito ante esta sesión su experiencia como empresario, ¿no? La experiencia que traía. ¿No cree usted que un proyecto o una empresa para que preste asesoría financiera se debe hacer al inicio? ¿No cree usted que por la oportunidad, esto ya fue en marzo del 2005, era muy tarde que se contratara a una empresa de asesoría financiera? ¿Qué le dice su experiencia? ¿Qué le dijo a usted su experiencia en ese momento? Sí, no, de acuerdo a mi experiencia no es incompatible en el que en algún tramo o en una parte de un proceso se contrate una u otra asesoría financiera o económica para evaluar ciertos aspectos que pueden no estar muy claros todavía o que pueden haberse presentado en el transcurso, porque no nos olvidemos que estos procesos de concesión son procesos dinámicos en los cuales hay idas y venidas de propuestas de cambios a las bases, de preguntas, de aclaraciones, de sugerencias, de búsqueda de sustentos. No me parece extraño, tampoco no es extraño en el ámbito empresarial que en cualquier momento se busque o se pida otra nueva asesoría financiera para solucionar o absolver alguna duda que se pueda tener. ¿Y recuerda usted cuál fue el objeto de contratación de Corfivalle? ¿En qué apoyó financieramente la asesoría que ellos dieron? No lo recuerdo. ¿Tampoco recuerda la sesión que le acabamos de esa mencionar, sesión la no sesión la 92? recuerdo, no. Por lo tanto, no podría decirnos tampoco quién recomendó a Corfivalle o quién presentó a Corfivalle. No recuerdo. ¿Recuerda a Corfivalle? No. Tampoco. No. Los estudios que usted ha mencionado acá y que mereció una interrupción que me concedió el congresista García Belaúnde. Usted ha dicho que es cierto que el estudio de factibilidad a través de la metodología de costo-beneficio arrojaba resultados negativos. Y usted hizo un desarrollo amplio en el sentido de que es cierto, puede en este tipo de proyectos arrojar resultados negativos, pueden tener un VAN negativo. Y ha justificado el hecho de que un Estado impulse proyectos a pesar de tener rentabilidad negativa económica en la rentabilidad social. Y ha dicho también ante esta comisión, a la pregunta que le hice, de que esta rentabilidad social, este estudio de rentabilidad social tampoco se hizo. ¿Se ratifica en eso? ¿No hubo un estudio de rentabilidad social? El Ministerio de la Producción sí evaluó el impacto que iba a tener. No tengo el informe a la mano, no tengo el resultado, no lo recuerdo. Había una proyección de cómo se podía hacer crecer la rentabilidad social y eso era a partir, y obviamente para hacer un estudio y para poder llevar a cabo los planes que salieran de los proyectos de desarrollo productivo del Ministerio de Producción que tenía en las regiones involucradas, tenía que haber una justificación de una obra de infraestructura que fuera y tuviera que ser aprovechada. Sí, es un tema que, como repito, se mencionó, y yo lo he mencionado en los consejos directivos, que había que trabajar para la rentabilidad y reitero nuevamente que solicité que se hicieran se desarrollara un plan para poder eliminar o reducir las barreras que existían